Good morning, brothers and sisters. It's a joy to be with you in Stake Conference today. Buenos días, hermanos y hermanas. Un placer estar con ustedes en esta conferencia de Destaca. También me han gustado los oradores que han entregado grandes mensajes. Les agradezco por su preparación. Estoy agradecido por el hermano y la hermana presidente Labé por su convicción a servir en la casa del Señor y las instrucciones relacionadas a las ordenanzas del templo. Comparto mi testimonio con el de ellos, que el templo es la casa del Señor y que a medida que hacemos convenios y los guardamos en el templo, seremos bendecidos. También tendremos la oportunidad de regresar con el Señor nuevamente. Le agradezco también y felicito a la presidencia destacada de ustedes. Son buenos hombres, sé que son llamados de Dios. Les agradezco por su servicio maravilloso y por su deseo de poder llevar y magnificar sus llamamientos. Mientras pienso referente a la presidencia destacada de ustedes, se me viene a la mente un versículo que se encuentra en el libro de Mormón, en el libro de Jarom, un pequeño libro con un capítulo solamente. En el versículo 7 hay lo que dice referente a los líderes, y voy a leer parte de este versículo. Dice: nuestros líderes eran hombres fuertes en la fe del Señor y les enseñaron a las personas los caminos del Señor. Yo creo que el presidente Senechal y sus consejeros son hombres de Dios, son hombres poderosos, y ellos enseñan y testifican cosas importantes, y les agradezco por lo que ellos están haciendo. Oro para que cada uno de nosotros les apoyemos en sus responsabilidades fuertes como líderes de Destaca. Gracias. Tengo la oportunidad frecuente de estar en reuniones con el presidente Nelson, nuestro querido profeta, y una de las cosas que he encontrado es de que el presidente Nelson es muy optimista sobre el futuro. Él se da cuenta de que hemos pasado a través de dificultades por un tiempo, y también, sin embargo, es rápido mencionar que el futuro es brillante. Me gusta el hecho de que nuestro profeta sea optimista sobre el futuro, y tendríamos todos también que serlo. A medida que hemos estado leyendo la doctrina y convenios y también el manual Bien Sígueme, he estado muy impresionado con las revelaciones dadas para ayudarnos a tener confianza en el futuro. Algunas semanas atrás, mientras estábamos estudiando la sección 3 de Doctrina y Convenios, el primer versículo de ese versículo es algo de que sentí que era muy importante. Este versículo dice: las obras, los designios y los propósitos de Dios no se pueden frustrar ni tampoco pueden reducirse a la nada. Mi testimonio del hecho de que la obra de Dios continúa cada vez más fuerte, más que antes, para poder hacer una conferencia de Destaca como esta, a pesar de que no nos podemos juntar. Esto es un ejemplo perfecto de cómo el trabajo del Señor continúa a pesar de los tiempos difíciles. Tenemos gran esperanza de que tendremos oportunidades en el futuro para reunirnos, y serán tiempos maravillosos cuando podamos regresar y juntarnos. Lo importante es para nosotros que nos juntemos como miembros de la iglesia, y hay varias escrituras que nos enseñan referente a la importancia de estar juntos. Estamos juntos por video ahora, y esperamos de que pronto estaremos juntos en más numerosos en edificios a medida de que volvamos a adorar juntos. En Doctrina y Convenios, en la sección 43, hay un gran versículo que nos recuerda por qué nos juntamos.
Versículo 8 dice lo siguiente: y ahora bien, he aquí un mandamiento os doy, que al estar reunidos os instruyáis y os edifiquéis unos a otros, para que sepáis cómo conduciros y cómo dirigir mi iglesia y cómo obrar de conformidad con los puntos de mi ley y mis mandamientos que he dado. Un gran propósito para juntarnos es para instruirnos y edificarnos y para poder fortificarnos, para que podamos tener éxito a medida que pasemos a través de estos tiempos de desafío. Una de las cosas que estoy muy agradecido es el conocimiento que tengo de ser un hijo de Dios. Nuestros misioneros van y enseñan a las personas interesadas en la iglesia, y el primer punto de doctrina que generalmente enseñan es de que nosotros somos hijos de un Padre Celestial amoroso. Esa doctrina para mí es tan maravillosa, saber que somos hijos de Dios. Y esa doctrina me motiva a querer regresar a vivir nuevamente con mi Padre Celestial en el cielo. Estoy agradecido de saber de que Dios me ama y que Él quiere que yo regrese y viva con Él nuevamente. Seguros estamos de que Dios quiere que regresemos y vivamos con Él, porque sabemos lo que su propósito principal es. En la perla de gran precio, en las Escrituras, en Moisés capítulo 1, versículo 39, Dios nos dice lo que su trabajo es, su obra es. Ustedes conocen la Escritura, Él dice y nos enseña esto: porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Amo el hecho de que Dios, su obra principal es llevar a cabo nuestra inmortalidad y nuestra vida eterna. Me gusta saber que Dios, que la obra de Dios es hacer todo lo que Él pueda para darme la oportunidad que yo regrese con Él nuevamente. Estoy agradecido por ese conocimiento y comprensión. Una de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado para ayudarnos a regresar a vivir con Él es un profeta. Y amo al profeta Nelson, presidente. Él recibe revelaciones y una de las cosas maravillosas es de que él está dispuesto a compartir esas revelaciones con nosotros. Piensen referente al corto tiempo como profeta que él ha tenido y todas las cosas que él nos ha enseñado. Es grandioso. He hecho una lista de algunas de las cosas que él ha dado énfasis. Él ha hecho énfasis en nuestra necesidad de tener gran fe en el Señor. El presidente Senechal nos enseñó muy bien sobre este concepto de tener fe. Le agradezco por ese mensaje. El presidente Nelson habló sobre el camino del convenio, acerca de ministrar, acerca de la restauración del Evangelio. Y nos ha enseñado sobre el arrepentimiento, la necesidad de arrepentirse cada día. Nos ha enseñado la importancia del día domingo y compartir el sacramento, la Santa Cena, la necesidad de estudiar el Evangelio en nuestras casas y hacer de nuestros hogares el centro de nuestra fe y adoración. Y también nos ha enseñado sobre la obra de salvación, la necesidad de poder recoger a Israel en este lado del velo a través del servicio misional y en el otro lado del velo a través del templo y la obra de historia genealógica. Nos ha enseñado tantas cosas maravillosas que han tenido un gran impacto en mi vida. Una de las cosas que nos ha enseñado hace poco fue en la conferencia de octubre. Y lo que realmente me ha influenciado es lo que dice de que tenemos que dejar que Dios prevalezca en nuestras vidas. Él nos hace preguntas y me hago yo estas preguntas porque me recuerdan de las cosas que yo tendría que estar haciendo. He aquí
lo que él nos dijo. Él nos hizo estas preguntas. ¿Están ustedes dispuestos a dejar que Dios prevalezca en su vida? ¿Están ustedes dispuestos a dejar que Dios sea la influencia más importante en la vida de ustedes? ¿Dejarán ustedes que sus palabras, sus mandamientos y sus convenios le influencien lo que ustedes hagan cada día? ¿Dejarán ustedes que su voz tome prioridad sobre cualquier otra? ¿Están ustedes dispuestos a dejar cualquier cosa que Él desea que ustedes hagan tome precedencia sobre cualquier otra ambición? ¿Están ustedes dispuestos a hacer que su voluntad de ustedes se inmerja en la de ellos? Tendríamos que hacernos estas preguntas frecuentemente, y si lo hacemos y las respondemos de manera honesta, nos dará gran dirección concerniente a las cosas que necesitamos cambiar, hacer y poder enfocarnos en nuestra vida. Estoy agradecido por un profeta quien nos guía. Testifico que el presidente Nelson es el profeta de Dios. Una de las cosas que es potente para mí es que el presidente Nelson no solamente enseñó acerca de la revelación que recibió o que recibe y nos enseña, pero también él hace y practica las cosas que nos enseña. Tuve una experiencia maravillosa donde pude ver cómo el profeta practica las cosas que él nos enseña. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de servir como líderes misionales. Yo fui en Tailandia el presidente de misión. En el 2018, en la conferencia de abril, cada uno de nosotros tuvimos la oportunidad de apoyar al presidente Nelson como profeta vidente y revelador. Después, poco tiempo después de la conferencia, el profeta fue e hizo un tour que lo llevó a través del mundo. Él paró en diferentes lugares, muchos lugares, y tuvo la oportunidad de visitar, estar con los miembros de la iglesia a través del mundo. Una de sus paradas fue en Bangkok, en Tailandia. Estábamos tan contentos de tener la oportunidad de poder darle la bienvenida al profeta en este país, y los miembros estaban tan contentos de verlo y se juntaron por miles en un gran centro de convenciones. Nos reunimos. La hermana Johnson y yo tuvimos la oportunidad de darle la bienvenida al presidente Nelson y a su esposa Wendy y Elder y su esposa Holland en Tailandia. Pensamos que sería algo maravilloso para ellos a medida que venían a este centro de convenciones, de reuniones, que sean bienvenidos con flores por los niños de la primaria, vestidos en sus vestidos folclóricos. Elegimos a un grupo selecto de niños de primaria, vinieron, estaban tan contentos de poder tener la oportunidad de encontrarse con el profeta. Cada uno tenía flores que le dieron al profeta y a los otros invitados. Quisiera decirle acerca de un pequeño niño que hacía parte de del grupo, 9 años, un niño de la primaria. En Tailandia los nombres son muy difíciles para pronunciar, entonces cada persona tiene un sobrenombre, y el sobrenombre de este muchacho era Four Wheeler. Y se aplicaba muy bien a este niño porque mientras era joven, cuando era joven en su vida, era muy enérgico, mucha energía. Le iba muy bien el sobrenombre. Desafortunadamente, Four Wheeler tenía cáncer, tenía leucemia. Y en el momento que iba a ir a encontrarse con el profeta, había pasado alguno de los tratamientos, había perdido todo su cabello, no se sentía bien. Pero
Fort Wheeler quería tener la oportunidad de poder ver y encontrarse con el profeta. El profeta vino y cada uno de los niños de primaria le dio las flores a él y a los otros, el presidente Nelson después y los otros fueron a una pequeña pieza esperando que comenzara la conferencia. La hermana Johnson y yo esperábamos fuera en el pasillo. Después de algunos minutos la puerta se abrió y nos invitaron al cuarto. La hermana Johnson y yo estábamos tan contentos de poder pasar cierto tiempo con el profeta. En el momento en que el presidente Nelson tenía 93 años en esa ocasión, ya había estado viajando a través del mundo y de hecho esa noche había viajado de India hasta Bangkok. Tendría que haber estado muy cansado entonces, pero cuando entramos en el cuarto, el profeta no habló de cuán cansado él estaba. Él tenía una pregunta que él quería que se le respondiese. Nos preguntó, ¿qué le pasa a ese muchacho, a ese niño? Se había dado cuenta de que ese niño estaba enfermo y quería saber lo que le pasaba. Cuando le dijimos sobre el niño, pudimos darnos cuenta que el profeta estaba muy triste referente a la enfermedad de este muchacho, de este niño. El profeta fue entonces y dio un discurso maravilloso en esta conferencia. Tenía que bajarse e irse porque tenía que viajar al aeropuerto para ir a su próxima parada, que era en Hong Kong, pero el profeta tenía algo que quería hacer. Había estado enseñando acerca de ministrar, y él quería ministrar a este niño. Tengo conmigo esta foto porque es una de mis fotos favoritas que tengo. El profeta bajó del podio y encontró a este niño. Lo levantó y lo tuvo en sus brazos, lo amó, lo alentó, lo bendijo. Yo estaba tan impresionado que nuestro profeta no solamente enseñó la importancia de ministrar, pero cuando él tuvo la oportunidad de ministrar a alguien que realmente lo necesitaba, él tomó la oportunidad para hacerlo. Y mientras veía al profeta hacer exactamente lo que él estaba tratando de enseñarnos que hiciésemos, supe que él era un profeta de Dios. El profeta nos ha estado enseñando muchas cosas y uno de los conceptos que él continúa dando énfasis en es la necesidad que tenemos nosotros de arrepentirnos diariamente. Hermanos, hermanas, yo sé que ustedes, los fieles miembros de la iglesia, están aquí en la conferencia y les agradezco por eso, pero el profeta, cuando él habla sobre el arrepentimiento, lo que nos alienta a que hagamos es que pensemos en todas las cosas que estamos haciendo mal y que tomemos la oportunidad de arrepentirnos. Yo sé que la mayoría de nosotros no hacemos cosas que sean grandes o significativas en lo referente a los pecados. En Doctrina y Convenios, en la sección 1, versículos 31 y 32, aprendemos de que no importa cuán grande sea el pecado, es siempre pecado. En el versículo 31 dice, porque yo, el Señor, no puedo considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. Lo que está diciendo es de que el pecado es pecado y que cuando pecamos es algo que tenemos que ver. Y lo significante en el versículo 32, no obstante el que se arrepienta y cumpla los mandamientos del Señor, será perdonado. Eso es algo maravilloso, el saber que podemos arrepentirnos y podemos ser perdonados. Me gusta la historia de Enos que se encuentra en el libro de Mormón.
Es un gran ejemplo que se nos da sobre alguien que tenía pecados y que había que hacer algo con esos pecados, y él se dio cuenta de que necesitaba arrepentirse. En esta historia, él va al bosque para cazar, y mientras estaba ahí, las cosas que su padre le habían enseñado vinieron a su mente, y se dio cuenta que tenía cosas que debía arrepentirse. Que nos describe esta experiencia, que se arrodilló, oró todo el día, incluso ya cayendo la noche, y dice de que en el libro de Enos, él dice que su alma tenía hambre, que quería poder dejar atrás sus pecados, tenía una lucha con el Señor antes de recibir el perdón de sus pecados. Aprendemos de esta experiencia maravillosa de Enos. Él se arrepintió, y luego qué pasa es de que cuando él pasó a través de este esfuerzo, Enos dice de que una voz escuchó diciéndole de que tus pecados te son perdonados y ahora serás bendecido. Él recibió esta confirmación de que había sido perdonado, y él nos enseña después una lección maravillosa que debemos todos a recordar, es de que nosotros tenemos que perdonarnos nosotros cuando hemos hecho algo malo y nos arrepentimos. Él dice de que yo supe que el Señor me había perdonado y que mi culpa había sido expurgada. Maravilloso saber de que cuando tenemos esa oportunidad de arrepentirnos, esa culpa puede ser expurgada. Y nos habla del poder no solamente de ser perdonados de nuestros pecados, sino que también lo que el arrepentimiento nos trae referente a la fe y la conversión hacia Jesucristo. En el versículo 11 del libro de Enos, leemos lo que sucedió a Enos. Y dice, y después que yo, Enos, hube oído estas palabras, él había escuchado que había sido perdonado, él dijo, mi fe comenzó a ser inquebrantable en el Señor. Lo que pasa entonces es de que él sintió el poder de la expiación de Jesucristo en su vida, su fe y su testimonio en el Señor Jesucristo llegó a ser inquebrantable, poderoso, potente, porque él experimentó la alegría, el gozo de la expiación. Estoy agradecido por la oportunidad de arrepentirme cada día, y a medida que nos arrepentimos es algo maravilloso que nos da más fe y más deseos a seguir a Jesucristo. Estoy agradecido de que nuestro profeta haya enfatizado la necesidad de que tenemos de arrepentirnos diariamente. Les invito, hermanas y hermanos, a que tomen esta invitación, y a mí y yo también, de que nos arrepintamos todos los días. Les testifico de que si hacemos eso, nuestra fe en el Señor Jesucristo aumentará. Sentiremos el poder de la expiación de Jesucristo en nuestras vidas. Eso es algo maravilloso, maravilloso, una bendición que el Señor nos ha dado. Una de las otras cosas que ha sido muy importante para mí a medida que el presidente profeta ha hablado es la importancia de recibir revelación personal. Esta es una bendición grande que el Señor nos da, de poder arrodillarnos en oración, pedirle al Señor que nos responda las oraciones. La revelación es algo que creemos, algo en lo que creemos en la iglesia. Es algo que continuará, y el profeta es tan bueno en recibir revelación y compartirla con nosotros. En 1842, el profeta José Smith se le pidió que escribiese referente a nuestras creencias. Se le pidió
por John Whitmer, Whitworth, que escribiera lo que nosotros creyésemos. Él tomó la oportunidad de escribir los 13 artículos de fe. Y el número 9 de estos artículos de fe dice: creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchas grandes e importantes cosas o asuntos pertenecientes al reino de Dios. Entonces, la revelación es parte de lo que nosotros creemos. La revelación para la iglesia y la revelación para nosotros de manera personal. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es de que tenemos que asegurarnos de que le pidamos a Dios. Y a medida que tengamos preguntas, tenemos que asegurarnos de que le preguntemos hagamos esas preguntas, Él nos responderá. Una de las más grandes preguntas que pienso que se encuentran en todas las escrituras es la pregunta que se encuentra en primer Nefi capítulo 15. En este capítulo se aprende acerca de Nefi y sus hermanos. Ustedes saben los desafíos que Nefi tenía con sus hermanos, Lamán y Lemuel. Estaban constantemente haciendo cosas malas y no querían creer. Y luchaban con la idea de ir al desierto. Y un día, Nefi le dijo a sus hermanos, y en el versículo 2 del capítulo 15 dice: y sucedió que vi a mis hermanos y estaban disputando entre sí concerniente a las cosas que mi padre les había hablado. Entonces, los hermanos estaban disputándose entre ellos sobre las cosas que Leí les había enseñado, y Nefi les hizo una pregunta, que es, yo pienso, una de las grandes escrituras de todas las escrituras. Se encuentra en el versículo 8, y es esta la pregunta. Dice: ¿habéis preguntado al Señor? La pregunta siempre de Nefi es: hey, si tienes preguntas, se las han hecho al Señor. En el versículo 9 aprendemos de que no lo hemos hecho. Con razón, entonces, que los hermanos no habían tenido respuestas y todavía tenían preguntas, porque no le habían preguntado a Dios que les diera esas respuestas. Espero, hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros podamos asegurarnos de que si tenemos preguntas acerca de cualquier cosa, nuestra fe, cosas en la vida, en nuestra vida, que se las preguntemos a Dios y Él nos dará esa revelación para ayudarnos. Y esa revelación viene a nosotros a través del poder del Espíritu Santo. En la Doctrina y Convenio, en la sección 121, hay una descripción del Espíritu Santo que a mí me gusta mucho. Se encuentra en el versículo 26. Se habla en cuanto al poder del Espíritu Santo. Dice: Dios os dará conocimiento por medio de su Santo Espíritu. Sí, por el inefable don del Espíritu Santo. Me gusta esa descripción, por el inefable don del Espíritu Santo. Pero, hermanos y hermanas, la realidad es que el Espíritu Santo nos dará las respuestas a nuestras preguntas y necesitamos justamente buscarlas. Somos bendecidos con tantas cosas maravillosas. Espero que cada uno de nosotros podamos hacer una pausa y pensemos referente a las grandes bendiciones que recibimos de Dios. A medida que pensemos en cuanto a estas cosas, nuestra fe, nuestra comprensión y aprecio hacia nuestro Padre Celestial y por su Hijo Jesucristo aumentarán. Hermanos y hermanas, quiero compartir con ustedes mi testimonio hoy. Yo sé que
tenemos un Padre amoroso, un Padre celestial amoroso. Eso es una doctrina maravillosa. Y ese conocimiento de que tenemos un Padre celestial amoroso, como lo testifiqué antes, me motiva a querer volver con Él. Testifico de que central al plan de salvación es nuestro Salvador Jesucristo. Jesucristo es mi Salvador y es el Salvador de ustedes. Jesucristo es su Redentor y es mi Redentor. Testifico a ustedes de que Jesucristo es el Hijo viviente de Dios y amo saber que tengo un Salvador, quien me ama y murió por mí, que a través de su expiación puedo arrepentirme y puedo estar digno nuevamente de vivir y regresar con Él. Testifico de que el Evangelio de Jesucristo ha sido restaurado en la tierra. Hemos sido tan bendecidos por ser miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tenemos todas las ordenanzas, bautismo, sacerdocio, templo, todas estas ordenanzas necesarias para que regresemos a vivir con Dios nuevamente. Todas estas han sido restauradas y las tenemos completamente. Como lo he testificado, hermanos y hermanas, tenemos un profeta viviente y que testifico de que si lo seguimos a él, presidente Nelson, él nos dirigirá a nuestro Salvador Jesucristo. Y finalmente testifico de que el libro de Mormón y las otras escrituras son de hecho la palabra de Dios, y sé que si las estudiamos las escrituras, aprendemos la palabra de Dios, nuestra comprensión será completa y sabremos lo que tendremos que hacer para poder regresar a vivir con Dios nuevamente. Les agradezco, hermanos y hermanas, por lo bueno que ustedes tienen, sus esfuerzos en vivir el Evangelio y hacer las cosas que ustedes están haciendo. Oro y espero de que cada uno de nosotros continuará en este proceso maravilloso de fortalecernos y tener un testimonio fuerte y potente. Concluyo con un énfasis en mi testimonio de que Jesucristo es el Cristo. El Salvador les enseñó a sus discípulos esto. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre viene o va al Padre si no es por mí. Cristo nos dijo a la gente de que Él conocía el camino. Él dijo de que Él era y es el camino. Yo testifico de que Jesucristo es el camino y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.